Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Los voy esperando así empiezan a ingresar. ¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a estar charlando con una Ana María, que es de Colombia, que ya está conectada. Y vamos a estar hablando de un tema que ella le da otra mirada a su diagnóstico, que es la esclerosis múltiple. Así que bueno, vamos a charlar con ella de todo lo que implica convivir con ella y cómo ella fue saliendo adelante. Hola a todos, vayan pasando. Te voy a dar paso, Anita. A ver si te puedo... ¿Te escucha bien? ¿Estás bien? Hola, Hola. Hola, Ana, buenas noches. Cas. Muy bien, muy bien. Encantada de tenerte en este espacio. Igualmente, no te veo, tu pantalla no la veo, pero no es la primera vez que me pasa, así que no te preocupes, pero no te veo. Te veo negro totalmente, Capaz, pero a veces me ha pasado, así que yo te había visto antes cuando entramos, así que no importa. Pero me veo yo, pero no te veo a ti. claro, sí. Está, Yo te veo perfecta sí, vos. bueno, no importa, démosle, ya sé cómo. Ya sé que estás ahí, ya te vi, así que no hay problema. Hola, Ana, ¿qué tal? Un gusto conocerte, que nos conocimos así muy, entre que una amiga nos conectó, que le mandamos un saludo y le damos las gracias, Alexandra, que ella siempre aparece en mis historias, no sé si hoy está conectada, pero bueno, hizo un poco el puente y yo también, como vos apareciste, yo digo, esto es muy interesante para charlar en vivo, así que para que cuentes tu historia y cómo vos reversionaste toda esa historia. Así que bueno, vamos con eso, Ana. Contame, vos sos de Venezuela, sos, ¿verdad? Sí, yo soy venezolana, estoy viviendo en Bogotá desde hace casi 14 años. Me Ajá. vine en el 2011 y me diagnosticaron aquí en Bogotá. Em, pero realmente yo siento que la condición como tal yo ya la traía cuando me vine, por algunas cosas, aunque me diagnosticaron en 2017 formalmente, pero en el 2016 ya comenzó todo, yo ya sabía que tenía, ahorita lo relaciono con que ya yo venía sintiendo cosas raras desde hace mucho antes, inclusive en el 2013 creo que fue mi primer brote, porque tuve diplopía, que es visión doble, y eso son esas cosas que suceden y como estaba haciendo un diplomado, yo pensaba que era por el estrés y resulta que, bueno, más adelante me enteré que había sido un brote y otras cositas. En algún momento llegué a sentir cosas extrañas en los nervios, sensaciones y cosas así, pero cuando pasan estas cosas, como tú le das es como que, bueno, sí, pasó, pero si se te quita, pues tu vida sigue y luego, desde ese año 2013 hasta el 2016, fíjate que pasaron 3 años, y ahí sí el cuerpo me dijo, bueno, ya, o sea, ya no, ya se expresó la enfermedad como tal, ¿no? Como tenemos esa resistencia, o sea, tenemos, perdón, esa genética marcada por los genes que están defectuosos, etcétera, que nos llevan a tener la enfermedad, pero hay un detonante. Y en mi caso, yo siento que el detonante definitivamente fue el estrés crónico. Yo traía mucho estrés, también el solo hecho de mudarme de país, de dejar todo atrás, etcétera, el tema de ser inmigrante y vivir todos esos cambios, etcétera. Eh, Hay cosas muy chéveres que pasaron, pero también hubo cosas muy duras y muchas adaptaciones. Eh, y bueno, obviamente, como casi todos los venezolanos, no fue algo que como que quería hacerlo, sino pensé que, bueno, era lo mejor para mí, para mi esposo en ese momento.
ya mis hijos se habían ido al exterior también, entonces también tuve ese duelo de verlos que ellos también se fueron. Entonces fueron muchas vivencias y todas fueron muy a nivel emocional. Tuve mucho estrés. Luego, justamente el año que me empezaron a dar esos síntomas más fuertes, estaba saliendo de un negocio que habíamos comprado, lo estábamos vendiendo para dedicarnos a la movida sana de Ana, en este caso, y vuelven también a sus cosas. Ese negocio era muy demandante y no queríamos seguir ahí. Eso nos trajo mucho estrés, la venta, todo. Yo me tuve que ocupar de toda esa parte porque estaba mi nombre de venderlo. Y bueno, eso fue como previo, ¿no? Eh, y también una cirugía menor. Yo creo que esas dos cosas, porque las cirugías, la anestesia, ese tipo de cositas también puede dar ese empujón a que a la enfermedad se exprese y empiezan a aparecer síntomas, etcétera. Yo tenía hormigueo, tenía mareos, vértigo, me sentía rarísima. Y bueno, entre otras cosas también, bueno, yo sigo un tratamiento que se basa en altas dosis de vitamina D3, un tratamiento médico. Una de las cosas que me estaba pasando es que mi vitamina D estaba prácticamente en, no es cero, pero estaba muy bajita. Y cuando tienes la vitamina D muy baja, pues el cuerpo empieza a funcionar de una manera totalmente loca. Así que empecé a tener síntomas de todo tipo, me dio una infección urinaria muy fuerte. Todo esto previo a ese diagnóstico o a esa resonancia, etcétera, cuando me empiezan a hacer todos los estudios. Todo comenzó nuevamente, me da la diplopía, entonces yo ahí sí decido ir al oftalmólogo, me dijo que no era la vista, voy y me sacan también tenía muchos dolores musculares, voy a una fisioterapeuta, bueno, una cosa llevó a la otra, me hicieron una resonancia, apenas vi el resultado, sabía lo que tenía, porque yo soy fisioterapeuta y obviamente ya conocía la enfermedad. Y aunque todo el mundo me decía, no, pero eso puede ser otra cosa, no sé qué, yo decía, no, esto es lo que es. O sea, yo no, nunca me engañé. Siempre, apenas vi eso es bueno y es malo a veces tener el, como el conocimiento, porque obviamente es fuerte, ¿no? Saber lo que tienes y saber lo que te espera, el pronóstico que se supone que debes tener, que no fue mi caso afortunadamente, y cuando yo vi eso dije, esto de lesiones desmielinizantes es esclerosis múltiple, por lo que sentía, me sentía muy rara, en fin. Entonces, es bueno también porque te tomas acción más rápido, porque sabes lo que tienes. O sea, antes de que el médico me dijera, tú tienes esclerosis múltiple, ya yo lo sabía. Entonces, digamos que yo fui la primera que se diagnosticó, yo misma, y, y hoy en día yo creo que desde el principio fui muy afortunada, porque comencé a pasaron cosas en mi vida muy mágicas, muy místicas, eh, que me ayudaron después, fueron las primeras cosas que hice para sanar. Por ejemplo, mi esposo estaba en mi peor momento, que andaba hasta con collarín y no sabía que tenía esclerosis múltiple, que me dolía todo, etcétera. Eh, lo ayudaba a las tareas que tenía que hacer, no sé qué. Yo empecé a practicar yoga y a hacer meditación antes del diagnóstico. Y también comencé a practicar el budismo. Entonces, sin saber que tenía esclerosis múltiple, esas tres cosas juntas eh, me estaban preparando como el terreno para yo poder sobrellevar todo de una manera más, más tranquila, más en calma, más en paz. Claro, Entonces fueron pasando este tipo de cosas yo digo que fueron mágicas, y unido a eso, hubo una fuerza interior dentro de mí que no conocía y una intuición enorme que me llevaron a tomar las decisiones correctas por las cuales ahora, hoy, estoy hablando contigo 8 años y medio después. Entonces, y bueno, puedo hacer todo, puedo tener una vida normal. Y bueno, ahorita más adelante iré contando cosas que sí tuve y actualmente todavía puedo tener algunos síntomas, porque cuando hay lesiones desmielinizantes quedan cicatrices. Y esas cicatrices, cuando te estresas, cuando hay ciertas cosas que como que se activaran nuevamente y puedes tener síntomas, pero no brotes, que son dos cosas distintas, ¿no? Entonces, volviendo al tema, yo creo que la parte espiritual, la parte de esa conexión interna conmigo,
con mi corazón, con lo que yo sentía que debía hacer, a pesar de que tuviese resistencia de familiares o amigos que me decían, no, pero tú tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Yo ya sabía lo que iba a hacer. Yo estaba muy clara en que yo iba a elegir un camino distinto al de todo el mundo. Yo dije, yo esto lo voy a solucionar de una manera muy distinta a lo que debe ser, y así fue. Yo elegí un tratamiento que hoy en día se conoce mucho más, pero en ese momento no tanto, y ese tratamiento es médico, es un tratamiento médico, pero no conservador, y no tomo nada de químicos. O sea, yo nunca, yo creo que una semanita creo que estuve con corticoides y el resto ha sido vitaminas y suplementos y un montón de cambios que vinieron con eso. Agua, cambios de mi alimentación, por supuesto todo el tema de la mentalidad, mis creencias, o sea, yo creo que la esclerosis múltiple para mí así fue eh, digamos, el detonante de mi transformación. La enfermedad, por eso yo tengo la creencia de que la enfermedad viene a sanarte, porque cuando te enfermas es por algo, ¿no? No te da un autoinmune mágicamente, tienen que pasar cosas para que ella se exprese. Si yo hubiese estado en un estado de calma, probablemente esa enfermedad no se expresa. Si yo hubiese estado tranquila, si no hubiese tenido estrés crónico, entonces, hay algo de lo que no se habla mucho y me parece súper importante en algún momento, ojalá suceda, es que la gente prevenga las enfermedades y no espere a tenerla para tomar acción, sino que desde antes se conozcan cosas, informaciones, conocimientos, que tengan las herramientas para que no desarrolles la autoinmune. Porque ya después que la tienes, obviamente, después tienes que convivir con ella y te tienes que amigar con ella. Yo nunca hablé mal de la esclerosis múltiple, yo me refiero a gente que maldice la enfermedad o dice que es horrible y no sé qué. Yo nunca hice eso. O sea, nunca, nunca. Quise entender muchas cosas por qué me estaba pasando eso. Lloré muchísimo, viví mi noche oscura del alma, toqué fondo, o sea, todas esas cosas pasaron. No fue que todo fue bonito y precioso. Yo pasé por momentos muy complicados emocionalmente, lloraba, lloré un montón, y, pero cuando cambias el por qué a mí, a para qué me está sucediendo esto y encontrarle la razón, es mucho más fácil seguir adelante, ¿no? Y esa fuerza de no querer tampoco ser una carga para los demás, esa decisión, yo creo que las decisiones que tomé fueron claves para mí, hicieron que ese pronóstico no fuese el que normalmente sucede con la esclerosis múltiple, sino que yo cambié mi pronóstico y nunca me etiqueté. O sea, si yo no lo decía, la gente no se daba cuenta que yo tenía esclerosis múltiple. Pero todos los síntomas están por dentro, por eso se dice que algunos autoinmunes son invisibles porque no se notan, pero todos los síntomas, todo lo que tú puedas sentir, lo sientes tú, pero los demás no lo ven. Eso entonces a veces es más difícil explicarlo, ¿no? Y, y bueno, ha sido un camino bonito, pero también muy desafiante. Me tengo que cuidar, siempre, siempre tengo que estar cuidándome porque la esclerosis múltiple, te hace un llamado de alerta cuando estás desviándote del camino, cuando estás subiendo tus niveles de estrés y no estás haciendo lo correcto. O sea, ella te avisa. Yo siento que ella me avisa y ahí entonces yo tengo que hacer las correcciones. Yo tengo algo que se llama, yo tengo mis herramientas y yo digo que yo tengo una caja mágica. Yo tengo una caja de herramientas mágicas en la que tengo voy tomando cosas, que si la meditación, el ejercicio, eh, la alimentación, ahí tengo todo y yo voy usando lo que más me va sirviendo de acuerdo a lo que esté pasando en ese momento. Ahorita, por ejemplo, hace menos de un mes murió mi compañera peluda desde que tenía con nosotros 13 años y eso fue súper fuerte para nosotros, una cosa durísima. Y yo por un lado tenía que vivir mi duelo, expresarlo, sentirlo, etcétera, y por otro lado también me preocupaba tener después síntomas.
O sea que obviamente el cuerpo se inflama porque estás, te bajan las defensas o lo que sea, pero no, afortunadamente lo logré llevar de la mejor manera. He llorado mucho y todo lo demás, pero le subí el volumen a ciertas cosas que yo hago normalmente, como la meditación, no dejé de hacer ejercicio. eh, Me conecté con esa parte bonita de la vida que tuve con ella, pero también aceptando el sufrimiento que da perder a una hija peluda, un perro, un gato, una perra, o sea, nadie sabe hasta que lo vive. El tema de las mascotas es bien difícil. Y así como eso también, cuando llegó la menopausia, igual me revolcó y he tenido también que hacer cambios en absolutamente todo nuevamente. Así que la vida es así, hay que adaptarse, cambiar y transformarse de acuerdo a lo que vaya pasando. Claro, Pero siempre yo creo que mi mayor amigo ha sido esa fuerza interna, ese poder interior que tengo que no me deja nunca irme hacia abajo, sino, y si me voy hacia abajo en algún momento, vuelvo a subir. O sea, tengo esa capacidad como de adaptación que es tan importante con estas condiciones, ¿no? Y para la vida en general. Ana, Entonces, te referís a Cata, tu perrita Cata, ¿no? sí, Catalina, Catalina. Ella, Holben y yo, cada quien tiene hijos por su cuenta y nosotros vivimos solos con ella y una gata que afortunadamente llegó hace 2 años, pero Catalina para nosotros ha sido Bogotá. O sea, la tuvimos aquí desde que estaba prácticamente de 3 meses. Se nos murió nuestra perrita que venía de Venezuela ya enferma y no sabíamos. Ella se murió y a las 3 semanas llegó Catalina. Así que con nosotros, ella vivió con nosotros todas las mudanzas, todas las cosas, todos los desafíos, mi diagnóstico, bueno, todo, 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 todo. Y además de que yo trabajo desde mi casa, así que para arriba y para abajo conmigo, la llevo a pasear, entonces, wow, me ha tocado cambiar, no sé cómo ahora incluir ciertas rutinas, hacer cosas que sea con ella, ahora no es lo mismo. Entonces, me ha tocado adaptarme a una nueva realidad y ahorita estoy bien, pero he pasado por, o sea, una montaña rusa emocional súper fuerte, además murió aquí en la casa, eh, me ha costado dormir en la noche, bueno, todo lo que puede pasar en un duelo. Entonces, yo creo que también pienso que los duelos te van preparando para otros duelos, porque la vida es así. Y cuando el hecho de dejar Venezuela fue un duelo, el hecho de enfermarme fue un duelo, de despedirme de esa versión de mí, de que fue la que me enfermó y me tenía que despedir de ella y además de que de alguna forma pierdes la salud. Entonces eso también es un duelo. Y el duelo de dejar cosas atrás. Afortunadamente pude retomar todo el tema de mi carrera porque mi carrera sigue, o sea, yo sigo siendo fisioterapeuta y lo aplico en lo que hago actualmente, algo que pensé que no iba a poder hacer mientras estuviese aquí en Colombia, por diversas razones que no vienen al caso ahorita, pero pero hoy en día inclusive hago mucho más que eso. Aprendí muchísimas cosas. La mayoría de las cosas más potentes las aprendí después de la, del diagnóstico. Y bueno, además de que, bueno, hay algo que me gustaría hablar contigo que es un tema que yo sé que tú lo tratas, que es el tema de la manifestación, el tema del Totalmente. campo cuántico y todo la gente no tiene ni idea de lo importante que es ese tema, de que puedes manifestar salud así como puedes manifestar cualquier cosa como dinero. Lo que pasa es que la manifestación está muy ligada a la plata, ¿no? Al carro, a la cuestión a lo mejor más material, pero puedes manifestar cosas maravillosas conectando con ese campo de infinitas posibilidades que wow, cómo nos cuesta en el día a día, porque a veces nos alejamos de esas posibilidades por estar enfrascados en nuestros problemas, en nuestras cosas, y entonces le damos vuelta y si soltamos, si como que dejamos que las cosas lleguen y no forzarlas, y no sé qué opinas tú, pero yo pienso así, las cosas no se forzan, las cosas con tu vibración las vas atrayendo hacia ti, sin necesidad de hacer ese trabajo de forzar, que tengo que tener salud y mañana y si no es mañana es pasado, o sea, eso no es así, las cosas llegan en su tiempo.
Y exacto, obviamente uno tiene que poner su cuota de energía, de vibración para que esas cosas, atraer eso que quiere, atraer y no perseguir. es, Ese es mi lema. exacto. Entonces, Acciones, visualizarte sana, bueno, se trabaja de muchas formas. Todo eso ayuda un montón y hoy hay tantas cosas, Ana. Realmente me encanta todo lo que contás y lo que compartís, porque realmente es verdad, realmente si nadie supiera que vos tenés esclerosis múltiple, te veo completamente radiante y cómo hablas de tu diagnóstico, cómo lo diste vuelta. Yo quisiera saber qué te dicen los médicos de esto, ¿no? O sea, no sé, porque cuando un médico por ahí ve a una paciente así tan resiliente, también creo que es un jaque también, ¿no? O sea, como para contar otra historia, para ayudar a otras personas. eh, y bueno, como vos decís, tener tu caja de herramientas, porque es muchísimo, porque está muy conectado, como que es todo el sistema nervioso central, está todo muy conectado, digamos, con todo lo que es estrés y demás, y si uno tiene herramientas, o sea, obviamente va a disminuir mucho todo. Pero bueno, viste, por claro, ahí, o sea, hay que saber, y como vos ya tenías una formación, eso también te ayudó muchísimo. Entonces digo, que los sí. médicos que te han atendido seguís en contacto o te ven y que cuáles son las cosas o devoluciones que has tenido de todo este tiempo. Mira, he tenido malas y buenas experiencias. He tenido tres médicos, dos doctoras y un médico que es el que tengo ahora, pero todo mi tratamiento lo he hecho online. Es decir, yo no he visto nunca a mi médico del protocolo. Se llama Protocolo Coimbra para los que quieran averiguar un poco más. Este protocolo Coimbra tienes que hacerlo de la mano de un médico. Esos médicos no están tampoco, no son tantos porque obviamente tienen que salirse de la caja y van a recibir críticas de otros médicos. Ya lo sabemos, los que estamos en estas cosas que obviamente hay resistencia de lo conocido, etcétera. Entonces, de aquí, obviamente, que te sales de tu zona de confort a investigar cosas nuevas. Afortunadamente, yo llegué por Facebook. Primero fue por Google. Mi esposo empezó a buscar opciones porque yo sabía que no iba a ser no creo que lo haya dicho, pero yo decidí que no iba a ser el tratamiento conservador con químicos, etcétera. Eso no estaba clarísima. Además conocía los efectos secundarios, que es lo que te digo que el tema del conocimiento en estos casos es muy importante, averiguar, informarte y que te digan realmente qué es lo que te puede pasar si consumes este tipo de medicamentos, sea tomado, inyectado, como sea. Yo decidí no hacerlo, esa fue mi decisión, no me equivoqué, fíjate que estoy ahora aquí después de casi 9 años, cumplo en febrero del año que viene, y, y bueno, esos doctores del protocolo, buenísimos, porque obviamente están en la onda mía, o sea, ellos quieren ayudar a sus pacientes de una manera distinta y chévere. Pero la cosa vino cuando la mala experiencia, y después de ahí he visto muy poco médico local, fue cuando fui al neurólogo, fui a dos neurólogos. El primero, chévere, porque bueno, no sabía mucho lo que tenía, me mandó a hacer las resonancias ya con un marcador que se llama gadolinio y ahí te ven todo más definido, etcétera. Tenía lesiones en el cerebro, en el cerebelo y en la médula espinal. Es muy fuerte ver eso y además saber lo que está ahí, ¿no? Porque como te digo, el conocimiento a veces es poderoso, pero también te enfrenta con la realidad de una manera distinta que si no supieses nada. Entonces yo vi las resonancias y dije, wow, pensar que todo eso está pasando aquí adentro, ¿no? Y en mi médula, o sea, con razón el dolor, la molestia, todo lo que sentía. Luego de ese neurólogo, al año, justamente ya tenía un año con el protocolo, voy a otro neurólogo. Ese neurólogo no me pudo tratar peor. Tanto que salí, porque como ya sabemos que el estrés afecta demasiado a cualquiera, pero si tienes una autoinmune obviamente, yo salí de ahí súper mal, con hormigueo, me sentí horrible, he debido presentar una queja, no me vio la cara, desacreditó incluso términos que yo decía, yo tengo espasticidad en este músculo, y me preguntaba, ¿y tú sabes lo que es espasticidad? Yo le contestaba, es que yo soy fisioterapeuta. Eso era peor, o sea, mientras más mostraba conocimiento de lo que tenía, peor se ponía.
Me hacía más fuerza a propósito en un lado que en otro. Me puso cosas que ya había superado, ¿sí? Como una cosa de la vista que tenía, ya no la tenía, inclusive por el mismo neurólogo que me diagnostica, que en ese momento era el súper de los neurólogos aquí en Bogotá. O sea, en total fueron tres. Este tercero es el de la mala experiencia. El anterior, el que me diagnosticó, no me explicó mucho. Siento que pienso que si el médico ve que el paciente tiene ciertos conocimientos, debería explicarle, mira, tienes esto en tal parte, se vamos a hacer no sé qué. Él fue directo al tratamiento, yo salí de ahí, bueno, muy chévere, el doctor muy simpático y tal y todo lo demás, pero yo sabía que no. Con este que te estoy contando de la mala experiencia, sí fue muy fuerte para mí al sol de hoy yo no he visto más nunca a un neurólogo. O sea, yo nomás nunca fui al neurólogo. A mí me trata mi médico de protocolo, que es el que sabe mi historia y el que además, si necesitas algo extra, él te dice, tienes que ir a tal médico o lo que sea. Y bueno, te mandan a hacer exámenes, esto no es a lo loco, o sea, hay que hacer un montón de cosas, la alimentación la tienes que cambiar, no puedes comer cosas que tengan mucho calcio, o sea, tuve que cambiar tanto mi alimentación que mágicamente mi esposo cuando empezó a hacer lo de yoga, que te digo que se graduó de profesor de yoga y meditación justo en el mes, en mis peores días de síntomas, el profesor le dijo, mira, no vayas a comer nada animal por estos días para ver cómo te sientes. Bueno, se adelgazó un montón de kilos, a partir de ese momento, él fue vegano. Yo a los 9 meses empecé ya con el veganismo formalmente, no solamente como alimentación, sino como ya a nivel más ético, todo lo que implica ya ser vegano como tal. Y eso fue un cambio radical de alimentación, porque dejé todo lo que tiene que ver con animales, o sea, cero. Y hoy en día lo agradezco un montón porque realmente dentro de esas cosas había que eliminar lácteos y era como que yo era queso adicta y todo ese tema de los quesos me encantaba. Hoy en día, si cuando me provoca, compro un queso vegano, lo hacemos nosotros mismos. Así que eso dije, bueno, tengo que poner en una balanza mi salud primero y bueno, eso había que quitarlo, además de que los lácteos realmente pueden ser muy nocivos. Así que bueno, eso fue un cambio que hice y tengo ya 8 años siendo vegana. Cambié de religión, o sea, hice un montón de cosas que si me lo hubiesen contado yo digo, no, imposible, imposible. Ana María siendo vegana, budista, no, no, no. Y creyendo, y ni hablar con toda la evolución que tuve después de eso y a cómo estoy ahora, o sea, todo lo que he aprendido y, y, lo, ese nivel de conciencia que va subiendo, subiendo, subiendo y vas aprendiendo cosas y vas entendiendo más todo lo que sucede no solamente con tu condición, sino en el mundo. O sea, ya ves todo de una manera distinta y a veces sientes que es un camino solitario porque no todo el mundo ni te entiende ni comprende las cosas que tú ya ves que antes no veías. Pero hay que dejar a la gente que lo haga. O sea, eso no es algo... Aprendí también que la gente no se empuja a hacer eso, sino que eso va llegando como solo, ¿no? Va llegando... A mí la pandemia me ayudó muchísimo a, a aprender un montón de cosas. Como estábamos encerrados y además estaba llegando una información que no estaba llegando en otro momento, eso fue yo creo que el despertar más grande que yo tuve a nivel espiritual, a nivel inclusive con todo el tema de la física cuántica, del campo cuántico, fue a raíz del 2020. Entonces, hoy en día, cuando comprendes eso, todo se te hace más fácil. O sea, no significa que sea fácil aplicarlo en la vida diaria, porque no sé qué opinas tú, el día a día te puede absorber tanto que como que de repente te ves así como haciendo algo y dices, ya va, pero si yo quiero justamente esto o sea, si yo lo que quiero atraer es tal cosa porque me estoy comportando de esta forma, o sea, te empiezas a dar cuenta como de si te estás desviando del camino o está bajando tu energía o está bajando tu vibración, ya te das cuenta. Entonces, son cosas que vas aprendiendo con el tiempo, pero el hecho de tener ese conocimiento a la mano, a mí me parece súper importante, porque te puede inclusive salvar la vida. O sea, a mí me parece importantísimo.
Es que cuando comprendemos que nuestra mente nos lleva a lugares, a escenarios generalmente catastróficos, ¿viste? Porque somos más bien tendientes para ese lado. Nunca solemos imaginar los mejores escenarios, ¿viste? Que siempre es como que somos muy de preocuparnos, muy de... no importa si tenemos una enfermedad o no, pero digo, en general es como que siempre la tendencia es a pensar lo malo. Por eso cuando uno conecta con la parte de luz o la parte lumínica de uno, es como ahí empieza la mente, o sea, hay como una separación, como decía, ahí empieza la mente a hacer su trabajo y ahí es cuando uno tiene que discriminar qué pensamientos, con una meditación, qué pensamientos estoy dejando entrar, qué estoy alimentando en la rumiación del, bueno, pasó algo y cuánto me quedo en ese algo, dale que te dale y rememorándolo y ahí como que la vibración la perdimos, o sea, es Claro. como bajó muchísimo. Pero bueno, es un entrenamiento, pero es más que nada tiene que ver mucho con la higiene mental, ¿viste? Con limpiar la mente de escenarios que los podemos atraer, porque obviamente si estamos todo el tiempo pensando en algo negativo, de alguna manera eso se va a manifestar en el Exacto. ambiente. Nosotros Claro, creamos. es que si la gente supiera que el poder que tenemos para lo bueno, obviamente, pero es que también para lo malo, si empezamos todo el tiempo, si empezar, o sea, si nos imaginamos y visualizamos ese escenario catastrófico, va a llegar un momento en que lo vamos a traer y eso asusta, pero es una realidad y sucede. O sea, me van a robar, es como pensar, cuando salga me van a robar, cuando Claro, salga me van a robar y eso queda aquí y dale, y dale, y dale. Va a llegar un momento en que cuando salgas te van a robar. ¿Por qué claro, no pensar lo mejor que te puede pasar? Cuando salga me voy a encontrar, me pasó a mí, cuando, sí, me pasó 3 veces seguidas que me encontraba billetes en la calle. claro. En- y dije, wow, ¿qué está pasando? Estaba empezando a hacer un entrenamiento de abundancia Ajá, para todo el tema de manifestación. Este era global también, pero curioso, empezaron a aparecer billetes en diferentes lugares, pero más o menos cerca de mi casa, inclusive uno en el estacionamiento del edificio, y dije, esto, qué interesante, ¿no? O sea, me estoy conectando con esto y empiezan a aparecer billetes. claro, O sea, que sí podemos atraer, lo que pasa es que nos cuesta porque no estamos en el presente, siento que esa es una de las no, razones. claro. Estamos en el pasado y en el futuro con preocupaciones y cosas y por eso es que no terminamos de atraer esas cosas. Si todos los seres humanos atrayéramos, o sea, supiéramos y lo aplicáramos, estaríamos mucho mejor en muchos sentidos. Sí, lo que pasa es que como bien decís vos, es un gran trabajo y como también dijiste, no todo el mundo está preparado para entrar en esa línea, porque es como un entrenamiento y realmente es despojarse de un montón de cosas y es como todo lo que vos contaste, o sea, bueno, desde un lugar que, bueno, a vos te tocó el despertar profundo o la noche oscura del alma a raíz de la enfermedad, hay otros que les toca desde otro lugar, la muerte de alguien o una separación o algo que impacta mucho y es lo que te hace conectar con tu esencia más pura. Pero cuando vos lo contás, o sea, obviamente después uno encuentra lo que le decimos la tribu, ¿no? Uno encuentra a los despiertos, a los otros que conectan en la misma frecuencia. Eh, pero bueno, al inicio también es un camino que es duro y es difícil. Después uno se va haciendo más fuerte y comprende eso de que no podés ni estar educando a todo el mundo, o sea, porque ya cada uno tiene su libertad de elección y cada uno va a hacer lo que pueda, lo que quiera, lo que sienta y demás. Pero hay gente, a mí me pregunta mucho la gente, bueno, ¿y cómo es? Y, viste, o sea, y qué sé yo, pero, ay, pero tengo que pasar por ahí, tengo que hacer todo, y, viste, o sea, no es que, o sea, las cosas, la evolución, como digo yo, no se regala. O sea, la evolución mental, álmica y demás, o sea, es todo un trabajo, o sea, es eso, es cambiar de muchos paradigmas que nos dan seguridad. O sea, nosotros tenemos esa cosa de que queremos lo seguro, lo que sí, esto, bueno, tengo esto, bueno, tengo este trabajo, no me gusta, la paso mal, me tratan mal, pero a fin de mes tengo mi sueldo. Y me quedo acá, Exacto. aunque me esté enfermando, aunque no importa, me quedo acá. Tirarse a la pileta con una certeza de decir, che, porque le voy a poner toda la misma energía que me está llevando esto, la voy a poner en otro lugar. Y bueno, sí, obviamente vas a tener que pasar por
privaciones, situaciones, pero todo eso te fortalece, ¿sí? Y en algún momento Claro. vas a estar como vos querés estar. Pero bueno, digo un trabajo por poner un ejemplo, pero así en todo lo que uno quiera en la vida, digamos, todo lo que uno pretenda manifestar o quiera hacer de su vida. Es un momento muy importante a nivel espiritual, o sea, es como un momento de mucho recambio, porque la información, antes no teníamos estos medios, no nos podíamos comunicar, esto no sería posible en otra época, digamos, o sea, el hecho de tener un teléfono, de que vos transmitas, de que vos comuniques, cuentas, compartas, en otra época hubo movimientos grandes, pero ahora es como a nivel masivo. Todo el mundo está aprendiendo a respirar, a meditar, a conectar con otra medicina que no es la tradicional, a entender que hay enfermedades que justamente son propósitos de vida, que es como que atrás de eso viene algo más grande y que tiene que ver tal vez con ayudar a otros, que ya es como ya no es solo me ayudo a mí, sino que con esto soy testimonio de vida y lo comparto y Mm. expando para otros lados y que esta Mi información caso. viaja, claro, tu caso, y que esta información viaja, y como tu caso hay un montón de gente hermosísima que a veces me encantaría que todos me brinden una entrevista como me la brindás vos, lo cual te agradezco mucho, porque son personas hiper recontra resilientes, son casos increíbles que a veces uno por ahí en una cosita muy pequeña se abruma y cuando ves esas personas vos decís son gigantes espirituales, digo yo, ¿viste? O sea, como esa cosa de ¡pum! ¿Viste? O sea, para adelante. Y eso es lo que transmitís vos, Ana, que también quería preguntarte por tu programa, porque sé que tenés un programa para mujeres para que se empoderen también desde la enfermedad, desde salir adelante y todo lo demás. Quería que lo compartas. Sí. Eh, Así que Bueno, bueno, ese programa ha tenido idas y venidas. Fue la primera vez que lo pensé fue en el 2020, estábamos en la pandemia y estamos en el 2025 y finalmente pues pasaron cosas en el camino, etcétera. Son cosas que a veces no estás como mentalmente o sientes que como que son proyectos que los tienes, pero yo llego en el momento, yo pienso que todo pasa por algo y ahora que sí lo voy a sacar, que ya lo estoy preparando, yo digo, estoy por el buen camino si me emociono con lo que hago. Estoy tan emocionada cuando me pongo a como ir armando lo que lo que va a incluir ese programa, que va a durar 8 semanas. ¿no? Eh, Tengo que ver cómo voy a hacer porque quiero hacer, o sea, es mucho lo que quiero comentar, pero también quiero hacerlo práctico, va a ser muy práctico, porque a veces hay cosas que pasan, es que te lees un libro de cualquiera de que te guste, Joe Dispenza, Bruce Lipton, cualquiera. Pero después dices, ajá, ¿cómo pongo? O cualquier otra cosa que sea teórica y lo leas, pero después dices, ¿cómo lo pongo en práctica todos estos conocimientos, ¿no? Yo creo que lo más importante es que te sirva el día a día. En el día a día te sirva lo que yo te voy a contar. Porque de nada Claro, me sirve, yo pongo ahí como una maestra y tú, muy bien, pero después entonces no tienes cómo llevarlo a cabo durante el día. Este programa va a tener eso, va a tener mucha práctica y como para que vayas además probando en ti esas cosas que yo te voy a dar. Entonces, obviamente, el tema de la manifestación va a estar incluido, la mentalidad, por supuesto, y otras cosas más, el movimiento. Eh, digamos que va a estar vivo el alma va a formar parte de todo el proceso, pero mente y cuerpo van a estar también. Pero el alma tiene que estar incluida en cada uno de los módulos, porque sin alma, pues, para mí el alma está en cada uno, está en el cuerpo, el alma está en la mente, el alma está en la parte espiritual. Entonces siempre, esa parte siempre va a estar de alguna forma va a estar incluida, ¿no? En cada uno de los módulos. Se va a hablar, obviamente, de la inteligencia del corazón, eso que yo no sabía que yo tenía y resulta que fue una de las cosas que me ayudó a tomar las decisiones correctas en ese momento, que es esa conexión corazón-cerebro, que ahora le entiendo perfectamente porque además me certifiqué como Yomu Coach, que todo el tema del mindfulness, etcétera, no sé si la conoces, se llama Cynthia Sack. Eh,
con ella aprendí mucho de esto, de también el tema de la sanación de la niña interior, etcétera. Ese tema no específicamente no va a estar porque es bastante extenso y no es mi intención tampoco tratar ese tipo de cosas ni tampoco el tema de los traumas, pero sí todo lo demás. O sea, todas esas cosas, todo lo que yo voy a compartir en ese programa son cosas que a mí me han servido y ha hecho la diferencia en que mi pronóstico no sea el de una persona, el de la mayoría que pueda tener esclerosis múltiple, porque no estamos hablando de una condición o de una gripe o de algo más leve. Estamos hablando de que yo considero que la esclerosis múltiple es como la reina de las autoinmunes. Involucra a los nervios y al cerebro. O sea, estamos hablando de que es la computadora de ti. O sea, la computadora y todo el cableado interno, ¿no? Se mete con eso. Entonces, es un programa que para mí va a ser muy potente, lo debería hacer toda, desde las mujeres, es para mujeres básicamente, desde las mujeres que están comenzando, ya la diagnosticaron, ya, pero no saben cómo sería lo ideal, que comiencen ya teniendo esta información. Hay unas características, etcétera, que no les voy a comentar por acá porque sería larguísimo, pero empiezan que puedan estar comenzando con el diagnóstico o mujeres que de repente tengan un tiempo, pero no han visto como el queso a la tostada, así como que, ok, sigo más o menos igual, no le veo avance, ¿no? Porque, ojo, no importa el tratamiento que elijas, si es convencional o no, si no vas hacia adentro, si no sanas un montón de cosas y haces cambios, no va a pasar nada. O sea, no basta con un medicamento, no basta con tomarte algo y ya, ni mi tratamiento ni el tratamiento de la gran mayoría que es el químico. Lo más importante es justamente lo otro, porque lo otro te va a permitir que el cuerpo esté listo para recibir lo que le vayas a dar, que vayas haciendo esas modificaciones, además de que tenemos el poder de sanar, eso a la gente se le olvida. Hay sanaciones espontáneas, hay personas dentro del tratamiento que yo hago que ya no necesitan hacerlo porque se sanaron por completo, se curaron. Hay curaciones de la esclerosis múltiple dentro de lo que yo estoy haciendo. Después de más de 10 años, yo llevo 8, tengo, en mi campo cuántico está eso que en algún momento ya no tenga que tomar. Yo tomo puro suplemento, pero bueno, son un montón de pastillas, de suplementos, pero bueno, igual el hecho de decir, bueno, ya la enfermedad estoy curada, que no es lo mismo que entrar en remisión, yo estoy ahorita en remisión, o sea, yo no tengo, tengo lo que te comenté antes, las cicatrices quedan y puede que con el estrés, con exceso de cansancio, lo que sea, se reproduzcan síntomas como el hormigueo, como la fatiga o lo que sea, o cambios o duelos o lo que sea que pase en tu vida, porque la vida no es estática, van a pasar cosas y tienes que tener las herramientas necesarias para que cuando sucedan esas cosas no te vengas abajo y entonces la enfermedad te pase por encima, porque a lo mejor vienes estable, pasa algo, porque no nos podemos encerrar en un cuarto y decir, no, aquí no me va a pasar nada, yo no salgo al mundo, no hago nada, no me muevo. No, tenemos que seguir viviendo y van a pasar cosas buenas y cosas que no son tan bonitas tampoco. Cercanas, más lejanas o lo que sea, pero es una realidad, el estrés está ahí, o sea, el mundo, el mismo mundo está pasando por situaciones difíciles, etcétera, y así con nuestro entorno también, o sea, ahorita estamos en épocas, yo lo veo así, estamos en épocas como de cambios profundos y deberíamos aprovechar todo eso para subir nuestro nivel de conciencia y nuestra vibración. Si cada uno de nosotros va subiendo su vibración, obviamente el planeta entero se favorece, ¿no? Y por supuesto los que tenemos condiciones, etcétera, y si no queremos caer en la enfermedad, por supuesto también. Entonces, en ese programa van a estar todas mis herramientas y bueno, mentorías, por supuesto, mentorías grupales una vez a la semana. Va a estar muy completo, van a haber bonus. Bueno, se supone que lo voy ya estará listo como para agosto, formalmente. Y antes de eso va a haber una clase espectacular para como antesala a todo este programa. Pero bueno, el programa para mí es como un sueño, es como un bebé, un proyecto, es algo como que me emociona mucho
porque siento que está ahí toda la recopilación de todas esas cosas que yo considero son las más importantes para poder salir adelante con una condición autoinmune y, y para hacerlo de una manera con alegría, para hacerlo muy importante, es justamente ese lado luminoso de todo este proceso, porque para rígido y para medio oscurito todo lo demás. O sea, sabemos que entonces el médico, los exámenes, no sé qué, eso no es divertido. Yo quiero que el programa tenga eso, tenga disfrute, que lo disfrutes mientras lo haces, que aprendas, que pongas en práctica y además se cree como una tribu de mujeres que, que bueno, ya yo tengo, eso es lo que te quería también comentar eso, yo tengo un canal no, una comunidad en WhatsApp que se llama Autoinmunes en Positivo y más allá de eso, bueno, para el programa habría como una comunidad de las personas que vayan a hacerlo, ¿no? Eh, y bueno, eso no te puedo contar más porque no está totalmente, no tengo Datos todos los detalles de finales ni nada, pero sí que ya es un hecho. O sea, es algo que, mm, que he venido trabajando desde hace mucho tiempo, pero como te digo, tuvo sus frenadas, llegué a un momento donde dije, ¿será que lo hago? ¿Será que no? ¿Que será que sí? Y bueno, gracias a una mentoría que tuve con varias personas, me dijeron, no, pero es que tú tienes ahí una cosa espectacular, no puedes dejar de hacerlo. Y yo caí en cuenta de que me estaba saboteando también, porque bueno, aquí también van a ver todo el tema de las creencias, de todas esas cosas que a veces no nos dejan avanzar en la enfermedad, por supuesto, y con cualquier otra cosa, ¿no? De que no podemos, de que todo el tema de la insuficiencia, o sea, hay cositas por ahí que a veces aparecen y nos tenemos que convertir en cazadores de creencias para que no nos dejen, para que no nos frenen a hacer las cosas que queremos. Eh, exacto. una creencia limitante totalmente es las autoinmunes son para siempre, no vas a poder sanar nunca y bueno, tienes que llevar eso ahí a cuesta como si fuese, no sé, horrible. O sea, no le quiero ni poner connotación religiosa ni nada, pero sí, como si fuese una cruz, ¿sí? Como que tienes que llevar eso y entonces lo tienes que, es como una condena, la palabra es como que si fuese una condena y no es una condena. Esta es algo que está ahí para enseñarte y está en ti sacarle el provecho o, o la verdad, y pues hundirte, porque no hay mucha, ahí no puedes estar muy neutral. O te empoderas y empiezas a hacer lo que tienes que hacer para mejorar, o vas a estar cada vez peor, o simplemente pues te hundes. No hay otra. O sea, con las autoinmunes no se puede tener términos medios, porque ellas agarran vuelo. El sistema inmunológico está ahí desregulado, haciendo se confunde y empieza a atacar y por eso es que vienen los diferentes tipos de autoinmunes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que ese sistema inmunológico esté lo más contento con nosotros posible para que no aparezcan otras, porque esa es otra. No solamente hoy en día hay gente que tiene 7 autoinmunes, 5 autoinmunes, porque claro, ese sistema nunca ha estado regulado y sigue siendo sus loqueras, ¿no? Entonces, y así estés en tratamiento puede pasar. O sea, no hay que confiarse. Ah, no, ya yo estoy tomándome esto, entonces yo sigo en estrés, sigo haciendo todo lo que estaba haciendo antes y no pasa nada. No, sí pasa. Si no cambias, no vas a mejorar. Si no integras y sanas internamente un montón de cosas, y no tomarlo como una obligación. A mí me ha parecido algo muy lindo y ha sido, vas a pasar por cosas que no son muy agradables porque, bueno, va a venir el llanto, va a venir la tristeza, el diagnóstico es un duelo, como lo dije hace rato, pero todo lo que hagas en pro de sanar va a valer cada minuto que le dediques, todo lo que inviertas en tiempo, energía, dinero, lo que sea, en tu sanación real, eh, no tiene precio. O sea, eso es algo que además vas a poder ser productiva. Yo soy fan de que las mujeres, así tengan un autoinmune, trabajen, sea desde la casa. Hay que cambiar un poco el esquema laboral, porque sí lo recomiendo, pero sí tengan sus propios ingresos, no dependan de otras personas, sean independientes lo más que puedan. Eso me parece tan importante, tengan propósito,
tengan ese fuego interno de me levanto por la mañana y sé que voy a hacer esto y esto y esto y esto me va a ayudar. Bueno, todas esas cosas. Entonces yo creo que son varias cosas, pero no todas se hacen juntas. Yo no aprendí todo lo que sé de un día para otro. Fue un proceso que me tomó todavía, sigo aprendiendo y ya voy para casi 9 años desde el diagnóstico. Así Claro, que el programa es como, es el comienzo de ese camino, es el comienzo de toda esa historia que tú te vas a construir de una manera más positiva para que puedas tener plenitud a pesar de la condición y no lleves una vida miserable porque tienes un autoinmune, sino todo lo contrario, que le saques el jugo, que le saques el provecho a que la vida te dio la oportunidad de sanarte, de mostrarte que lo que estabas haciendo pues no estaba muy bien porque si no, no te enfermas. Y exacto. aprender, porque cuando te ves obligado lo haces, o sea, ya cuando tienes la autoinmune, todo el mundo lo hace, empiezas a averiguar, empiezas a investigar, te metes aquí, te metes allá y aprendes cosas que si no es por la enfermedad no aprenderías. Entonces hay que verlo desde el punto de vista positivo siempre. Siempre hay algo bueno que sacar de cualquier cosa que te suceda en la vida. Y bueno, en mi caso y en los casos que yo he visto que han tomado la misma actitud que yo, ha sido lo mejor, ha hecho la diferencia. Y por eso hay entre yo y otra persona que tenga un autoinmune como la esclerosis múltiple, puede haber esa diferencia tan grande que la otra no esté tan bien, puede ser en eso, en la mentalidad, en la conexión con ella misma, que no se ha dado el tiempo de entender todo el proceso, pero tampoco eso no se puede empujar, eso tiene que nacer de cada persona. Y obviamente el programa es para las mujeres que ya están listas para eso, ¿no? Que estén buscando esa solución. No es para todo el mundo, porque no todo el mundo quiere lo que yo voy a ofrecer. Y no porque sea malo, sino porque probablemente no están listas, probablemente no quieran, probablemente no crean en eso, pero, pero las que sí se van a llevar algo muy poderoso que les va a acompañar el resto de su vida. Es que eres un testimonio muy valioso, Ana, o sea, porque no es que viene cualquier persona a decir algo, sos una persona que lo atravesó y lo atraviesa y, o sea, vos sos el resultado de todo eso. Y nombraste a Joe Dispenza y a Brooke Liston, que son dos grandes referentes, pero Joe Dispenza también tuvo un problema de salud muy grande en su Un columna, no sé si accidente. un Sí, accidente, o sea, y vos lo ves hoy y es como una persona que vos decís, parece no le pasó nada, pero bueno, ahí está el poder de la mente, ¿no? Como dice Cartol, ¿viste? O sea, bueno, dos grandes pensadores que tratan todo esto. Y bueno, ya me acordaba de un actor que hace muy poquito salió ahora, que creo que, no sé si el apellido lo pronuncio bien, pero creo que es Dane de apellido, que tiene ELA, y ya empezó a sentir que mitad de su cuerpo ya se está como empezando a atrofiar y demás. Y yo digo, a veces personas que están en grandes medios o con todo el alcance, por ahí no tienen el conocimiento este porque o no les llegó o no se lo transmitieron o no sé, pero a veces, viste, porque hay muchísimo en referencia a todo esto. Y no sé si está hoy, porque lo vi que entró Huguito, que es el médico que te comenté cuando empezamos a hablar. Bueno, él es un gran referente de acá de Rosario, muy abierto en su mentalidad y en su trabajo. Y, y bueno, te quería preguntar si alguna vez trabajaste con lo que es bioneuroemoción, constelaciones familiares, si fuiste un poco por la no. parte psicológica de todo esto. No, más que todo con el tema de mentalidad, por supuesto, como te digo, yo comencé con el yoga y la meditación y ahí empecé a sentir lo que era la conexión, o sea, muchísimo más la conexión conmigo, con mi cuerpo, la conexión mente-cuerpo. Todo el tema budista me ayudó muchísimo con todo ese porqué de la existencia, o sea, me respondió preguntas que tenía desde antes, sin saber yo que tenía esclerosis múltiple. Yo empecé como a hacerme preguntas, pero como te digo, yo creo que ya mi alma, o sea, sabía lo que venía. Y fue así como que todo se fue moviendo para que tuviese las herramientas más importantes desde el principio y luego irían viniendo o sea,
y una tras otra, tras otra, tras otra, ¿no? Yo no estaba, yo ni siquiera conocía mucho el tema de, de sentir presencia, de estar del momento presente. Esos son términos relativamente nuevos, pero que a lo mejor yo antes lo hacía, pero no les tenía como un nombre, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que yo antes igual, cuando me lo proponía, yo manifestaba cosas de una manera sin tener los conocimientos que tengo ahora. Yo decía, yo quiero tal cosa, yo quiero irme de Venezuela para Colombia. Y lo visualicé todo, empecé a hacer todo en pro de eso. Veía hasta novelas colombianas, o sea, todo lo que tuviese que ver con eso. Imaginarme la casa, imaginarme acá, el que no sé qué, lo que comía. O sea, empecé como a vivir como si ya estuviese aquí. Empecé a hacer Exacto. eso. Y eso me resultó, porque a pesar de que tuve trabas, a pesar de todo, aquí estoy, ya voy para 14 años. Eh, Igual pasó con la pareja que tengo ahora. Yo estaba también en un proceso de, quería una compañía, pero que fuese así, 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 asado. Eh, bueno, tengo una historia anterior bastante complicada y, y así pasó. Me acuerdo que fue como una cosa así, tipo ritual, un 31 de diciembre, ni siquiera ritual, estábamos tomando champaña y yo dije, yo el año que viene voy a encontrar a la persona correcta y va a ser así, 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 asado. Y en noviembre, en enero, ya nos conocíamos, pero no nos habíamos visto, nos conocíamos por internet. Y en enero del año siguiente, o sea, ese 31, 15, 16 días después nos vimos y no nos separamos más nunca. Y estoy con él Ay, desde hace, voy a cumplir 17 años con él. wow, qué bueno. Entonces, creo que sí, definitivamente, cuando te lo propones y realmente te conectas con esa realidad que quieres en tu vida, se te dan las cosas. Exacto. Pero como te digo, en ese momento fue natural. Ahorita que ya tengo los conocimientos, pues estoy más relajada porque ya yo digo, ay, ya yo sé cómo hacer, ¿no? Pero Exacto. aún así, a veces uno se pierde. No sé si te ha Sí, pasado a ti, pero aún así, sí, somos humanos, bueno, a veces metemos la pata como quien dice y decimos, ya va, pero si yo quiero manifestar esto, mira lo que estoy haciendo, o sea, no, pero te das cuenta. Lo importante es que te des cuenta. Si te das cuenta, pues lo corriges y ya no pasa nada. Eh, pero siempre es bueno tener como esa conciencia de cómo estoy, de cómo me siento, de cómo está mi vibración hoy, cómo todo eso, ¿no? Eh, y bueno, estos temas de sanación son tantos que obviamente dentro del programa van a estar los que yo más he usado, los que me han servido, pero hay otra cantidad de cosas que hay mucho más, como lo que tú comentas, constelaciones familiares, bioneuromoción, eh, y mucho más. O sea, hay para muchas eso, cosas que como se para pueden hacer. darle un enfoque de decir, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Qué estoy reparando? ¿Por qué? O sea, como darle como un cuadrante que también, bueno, ayuda también a desprenderse por ahí mentalmente de ciertas situaciones. Eh, es muy interesante como cuando uno profundiza un poco más para comprender, decir, bueno, ¿por qué? Más allá del estrés, más allá de las cosas que pasaron, pero por ahí tal vez anterior pasó algo que, bueno, por algo se está manifestando ahora. Eh, pero bueno, eso es como ir buscando herramientas que todas sirvan, digamos, que todas se complementan para saber más, para darle Sí. también a las personas. Y no es enloquecer mientras tanto, porque hay gente que quiere como que hacer todo. Y es como, entonces, medito y hago el diario, el journaling, y entonces, y no sé qué, y hago la meditación, o sea, tiene tanto que, o sea, se confunden, se como que tienen tanto que anotado o por hacer como si fuese tarea, que no terminan haciendo nada o lo hacen no desde el corazón, sino como una obligación. Tengo que Claro, hacer esto y esto y esto. Eso no es así. Yo a veces no medito, a veces sí, a veces no. La mayor parte de las veces sí, inclusive cuando hago las oraciones budistas estoy meditando también. Pero yo puedo meditar haciendo ejercicio, puedo meditar caminando en la naturaleza. O sea, no siempre la meditación es rígida que me tengo que poner, hacer así, acostada o sentada con los audífonos. O sea, no siempre es igual y esa tener esa flexibilidad
de ir incluyendo las cositas día a día, pero sin mucho estrés, y que vayas como que haga, lo que dije antes, la caja de herramientas. Hoy necesito más de esto, bueno, lo uso. Hoy quiero cambiar, voy a caminar más, entonces caminas un poco más o vas a la naturaleza o lo que sea, pero uno lo va como adaptando también a su estilo de vida o al tiempo que puedas tener. Claro, El tiempo hay que abrirlo a la sanación, eso sí. O sea, aquí no hay que es que no tengo tiempo, eso no existe. no, Si quieres sanar, tienes que tener tiempo. Yo dejé de trabajar 2 años prácticamente, o sea, yo no, lo que estoy haciendo ahora de la pandemia para acá. Antes de eso, yo estuve en mi proceso de aprendizaje y de sanar. Y yo sí vendía cosas, afortunadamente tenía como 2 entradas de dinero más la de mi esposo, pero yo pasé tiempo sin trabajar. O sea, yo me mudé a un sitio donde no podía seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo antes. Hubieron muchos cambios, ¿no? Pero a veces hasta hay que salir del trabajo donde estabas porque simplemente no te estaba haciendo bien. En mi caso no era así porque yo nunca trabajé para nadie. Yo siempre fui independiente, tuve mi consultorio como fisioterapeuta en Venezuela durante 10 años. O sea, siempre he sido muy independiente, me gusta hacer las cosas como en el horario que yo quiero, etcétera. Ya no me levanto corriendo ni nada de eso. O sea, yo amo mis mañanas lentas, hago las cosas a mi ritmo y a la velocidad que al principio, yo estaba así súper ardillita igual. Y aprendí con el tiempo, con todo este aprendizaje que te estoy comentando, a bajar la velocidad, a regular mi sistema nervioso, porque es importante regular el sistema nervioso y eso sí va a estar dentro del programa, cómo mejorar esa coherencia entre el corazón y cerebro y que definitivamente no puedes sanar si estás en modo alerta todo el tiempo. O sea, en calma es que puedes sanar, pero además de la calma tiene que haber algo más. Por cierto, el título tiene algo que ver con eso, el título del programa, pero tiene que haber calma para que puedas sanar. Tú no puedes sanar en estrés, no puedes sanar en angustia, tienes que sanar tu sistema nervioso, tiene que estar tranquilo para que tú puedas entonces todos esos mecanismos se regulen. Eso no significa que no vayas a tener momentos de estrés, pero no es lo mismo momentos de estrés a que tengas estrés crónico, que estés todos los días como pegada al techo. Es diferente. exacto. Y bueno, eso es lo que yo he ido aprendiendo a lo largo de todo este tiempo y a no dejarme caer por nada, sino que ni siquiera tiene que ver con estoicismo, sino tener la certeza de que si en algún momento me llego a sentir mal, al día siguiente me voy a sentir bien o mejor. Pero ahí tiene mucho que ver todo lo que empiezas a aprender de no solamente espiritualidad, sino del campo cuántico, etcétera. O sea, tú tienes certeza de que las cosas van a ir mejor, de que esto es un momento que estás pasando y después vas a mejorar, eso va a ser positivo. Y no pensar los peores escenarios, pues lo único que nos hacen es daño, ¿no? Entonces, y también tener obviamente aceptación, porque hay personas que no aceptan la condición. Y como Claro, no aceptan la condición, no pueden tomar decisiones, no pueden hacer nada, porque si no la aceptan, que si no aceptas, ¿qué vas a sanar? O sea, tienes que aceptar lo que tienes claro, y mientras antes tomes las decisiones, mientras antes te pongas en acción, menos secuelas vas a tener y va a ser más fácil sanar. Hay personas que lamentablemente dejaron que la condición avanzara, se dejaron esperar mucho y entonces va a costar más el proceso de sanar. Aún así, hay remisiones espontáneas, como tú lo decías, Joe Dispensa, le dijeron que no iba a volver a caminar más nunca, y él se dedicó 2 años, creo que fue, con meditaciones a repararse vértebra por vértebra. Fue un trabajo que para él lo dice, fue frustrante en algunos momentos, pero lo logró. exacto. Eso se conectó con el campo de las infinitas posibilidades, o sea, sí se puede, pero es trabajo, no es, mágicamente no se da. Y por ahí la gente te pregunta mucho cuánto tiempo, ¿viste? Y no hay un tiempo, porque es cuánto vos también avanzás, por ahí retrocedes, esto que, o sea, la mente también te juega esas malas pasadas, que es todo ese aprendizaje hasta que vos lo incorporás.
Porque una cosa es leer el libro, otra cosa es incorporarlo, otra cosa es empezar a hacerlo, tener la disciplina, y bueno, todo eso hace bueno, que la cuestión vaya mejorando, pero tal vez en él fueron 2 años, en otra persona es mucho más, o en otra persona es mucho menos, eh, depende de cada historia. Lo importante es disfrutar el proceso, es que tengas la certeza de que va a suceder, que vas a mejorar, y estar claro de dónde estás o sea, para el momento en que te diagnosticaron, cómo estás, cómo está tu entorno, cómo está todo, tu cuerpo, tu mente, tus emociones, todo, si tienes secuelas o no. Cada cosa cuenta. Y obviamente, mientras menos secuelas tengas, en el caso de las autoinmunes, mientras más conocimientos tengas, hay como puntos. Tú vas ganando puntos en la medida que vayas teniendo más cositas. Yo tenía el aprendizaje, yo sabía, ya yo tenía el tema del ejercicio, porque bueno, además hacía ejercicio un montón. Soy fisioterapeuta, ya sabía, tenía conocimiento, estaba entrando ya en el mundo espiritual, más espiritual que religioso con respecto al budismo y el yoga y la meditación. Entonces yo fui como amasando cosas que hicieron después algo mucho más grande. Pero es poco a poco, uno va para estar abiertos también a nuevas cosas. Es muy importante tener la mente amplia y no pensar que solamente te vas a sanar porque te tomes un medicamento, sino Claro, que si no haces los cambios internos y todas las otras cosas que tienes es un cambio tras otro. Eh, exacto. todo lo que estamos hablando son cambios de mentalidad, de De paradigma, hábitos, de hábitos, de hidratación, del tema del ejercicio. O sea, todo es cambio. La vida es un eterno cambio. Entonces, una de las cosas que tenemos que quitarnos de encima es la resistencia al cambio. ¿no? También el tema del qué dirán los demás no importan aquí. Cuando te diagnostican la paciente, eres tú, si eres una persona mayor de edad, eres tú la paciente y puedes tomar las decisiones sin importar lo que te diga la mamá, el tío, la abuela, ni siquiera el médico. Puedes buscar otro médico que te guste más, porque si te tocó el médico neurólogo que me tocó a mí, que no se lo recomendaría a nadie, eh, ahí vas de hecho, él me dijo, yo creo que vas a venir el año que viene para que te ponga el medicamento. Eso fue en el 2017, estamos en el 2025. Han pasado 8 años y más nunca volví. Y no tengo o sea, imagínate qué Esto clase de médico que te... de no darle poder a la palabra del otro y sino darle poder a nuestra propia palabra. Creo que es re importante eso, porque muchas veces hay médicos que son muy crueles a veces cuando dan diagnósticos o dicen, o no, como que lo dicen desde un lugar con altanería o, viste, desde un lugar muy malo para el paciente. Terrible. Y terrible, porque encima es un momento muy crítico. Entonces, yo creo que ahí hay un momento donde uno tiene que hacer un corte y decir, yo no le doy poder a esta palabra, cancelo esto que está diciendo y le doy poder a lo que yo sí siento que va a ser, ¿sí? Eso es re importante, pero bueno, son cosas que se van aprendiendo también. Así un médico como cualquier otra persona que viene y dice cualquier cosa, ¿no? O sea, que no es beneficioso para uno. No, hay otra cosa importante que cuando te dan el diagnóstico te digan, es que esta enfermedad es crónica y la vas a tener para siempre. Eso tiene Claro, que cambiar. El hecho de que tenga la etiqueta de que sea crónica no significa que la tengas que padecer y sufrir toda la vida. Porque exacto, yo tengo, la esclerosis múltiple está en mí, pero yo tengo una vida normal y yo no sufro porque ella está, o sea, ella, yo la considero como una amiga, como una maestra, y ella me recuerda, mira, acuérdate que yo estoy aquí, no sé qué, o sea, lo que te dije, la esclerosis múltiple es como una maestra estricta que tienes que, no puedes desviarte del camino porque te lo va a recordar, con síntomas, como lo quieras ver. Entonces, eso es importante, pero yo no pienso, ay, es que toda la vida, a veces ni me acuerdo de eso, pero, pero no es cuestión de negar la enfermedad, no, sino que no, no sea una carga, no sea una condena, es diferente. exacto.
sí, es muy diferente. Pero bueno, esto también es cuando uno trabaja con las manifestaciones, no darle poder a lo que dice el otro. Yo la otra vez te nombraba a Leonardo Morán, que hemos trabajado con él bastante. Y con él hablábamos mucho de esto, él me ha contado cosas que pasaban en Miami, que es donde estaba él, él es de Perú, pero reside allá, y por ahí venían huracanes, y él decía, en donde estoy yo no va a pasar. Y toda la gente, pero no, pero ¿cómo estás loco? ¿No viste no viste el pronóstico en el tiempo, la tele? No va a pasar. Por donde estoy yo no va a pasar. Y no pasaba. Y bueno, y cosas así me ha contado muchísimas. Él tiene su canal también. Y es eso, o sea, es lo que dicen los otros no cuenta en mi realidad con ese poder, digamos. O sea, lo que yo manifiesto es lo que cuenta con poder. El tema está cuando le di el poder al otro y ya como que intervino en la película. Pero bueno, después te voy a pasar también algunos canales que trabajan muy bien todo esto. Pero es re importante y es increíble todo lo que se puede lograr desde cambiar la mentalidad. Totalmente. Creo que por ahí hay que empezar. Hay que revisar las creencias que tenemos con respecto a la enfermedad y otras cosas también, ¿no? Las creencias limitantes que, que que no nos dejan avanzar y que probablemente nos van a impedir después a tomar acción, a hacer cambios, a tomar decisiones de hacer un tratamiento diferente porque lo que te dije, porque mi mamá o porque fulano, o porque el médico me dijo que no, que eso te va a matar, ¿sí? Porque del tratamiento que yo hago, no sabes la cantidad, yo a veces ni prefiero no comentarlo, sino gente que sea un poco más abierta, Claro, justamente porque no quiero polemizar, ¿sí? Ay, no, que entonces las altas dosis de vitamina D y te van a hacer esto y te van a hacer lo otro. Si eso fuese así, yo no estaría aquí. Yo tengo 8 años con ese tratamiento y tomando dosis altísimas, pero claro, me tomo otros suplementos, estoy bajo la tutela de un médico, además de eso me hago exámenes, eso no es tan, no lo hago por mi cuenta. Yo tampoco claro, estoy, o sea, yo tengo sentido común. exacto. Entonces, y el tema de guiarse por su intuición. La intuición está muy conectada también a todo el tema del campo cuántico. Hay que escuchar esas señales de lo que estoy pensando, esto que quiero, cómo es, o sea, cómo lo siento, me voy por ahí o no me voy por ahí. Esa intuición que hace que la gente no se monte en un avión o no entre en un autobús para ir a un viaje y resulta que más adelante el autobús se estrella. Ese tipo de advertencias que sientes en tu cuerpo, eso también lo haces cuando estás enfrentando este tipo de cosas. ¿Qué Claro que es hago? ¿Qué camino más, tomo? Y es que en un momento fue muy, es un conocimiento que es ancestral, que lo tenemos desde siempre los humanos. El tema es que en un momento fue muy dejado de lado por toda la ciencia y todo lo convencional, pero bueno, hoy por hoy hay que pulir también todo eso, ¿no? Porque es como, a veces por ahí es como que tenemos que aprender a leer las señales. Y cuando estamos manifestando, o sea, cuando nosotros vamos hacia un camino de manifestación, las señales es como el camino de que uno va en el camino correcto, ¿sí? Por ejemplo, esto, vamos a poner un ejemplo sencillo, esto de te querés ir a Colombia, vos estás manifestando yo, y aparece, no sé, una oferta de pasajes, o sea, bueno, es como una confirmación de que es por ahí, vos querés eso, bueno, acá está, o sea, y se te va a ir facilitando en la medida de lo que vos vayas emprendiendo, pero como vos dijiste, de las decisiones coherentes que vos tomes en base a lo que quieras hacer, seas congruente con vos mismo, porque una cosa es digo, me voy a Colombia y después empiezo que no, que sí, que no, mejor me voy a Brasil, mejor me voy, entonces ahí bueno, va a ser un lío, claro, claro, tiene que ver con eso y ahí también entra el tema de la coherencia entre el corazón y el cerebro. Si están claro, en claro, coherencia, las decisiones vas a poder tomarlas, o sea, desde un lugar coherente y justamente desde esa coherencia corazón-cerebro también se empiezan, esto es un tema que a mí me encanta, ahí empiezan también a aparecer esos químicos de la sanación, o sea, cuando ya hay una coherencia
entre algo tan poderoso como el corazón que muchísima gente no sabe que tiene neuronas, son como neuronas que se comunican con el cerebro y de hecho piensa antes que el cerebro. El corazón es espectacular, tiene un campo electromagnético enorme y es muy potente, muy potente. Entonces tenemos que hacerle caso a La a ese famosa corazón. corazonada, la famosa corazonada. Exacto, esas corazonadas son, y como te digo, te pueden salvar la vida. Tal cual, tal Porque cual. no voy a hacer esto, mejor me quedo en la casa, o esta persona no me gusta, mejor, o sea, pero hay que afinarlo y para eso tenemos que quitar las telarañas que están por ahí para que podamos ver con más Claro, claridad, ¿no? claro. Es que, como vos bien decís, esos dos polos, cerebro y corazón, tienen un campo toroidal que gira, pero en muchas personas está por distintas cuestiones de la vida muy bloqueado, muy cerrado, el campo es chiquito, ¿sí? Entonces es como que no atraes, digamos, cosas buenas porque está lleno de miedo, es decir, de bloqueos mentales, más lo que sentís. Entonces hay que hacer todo un trabajo que tiene que ver con eso, pero cuando vos estás manifestando y empezás en eso, es como vos decís, empezás a encontrar billetes en la calle o, bueno, esas son como las confirmaciones de lo que vos querés, estás como en la línea temporal correcta, digamos. Pero bueno, uno tiene que ser congruente, ¿sí? Y por ahí viene como la prueba de decir, bueno, tal vez tengo que, no sé, tomar un avión que no me gusta, o tal vez tengo que ir incómodo, o tal vez no es la manifestación exacta como yo la vi, o tal vez es aún mejor, o a veces no viene tan clara o tan como uno quiere. Pero detrás de eso está lo que uno va a buscar o lo que uno necesita y demás, ¿no? Porque a Claro, veces también uno tiene que atravesar cosas que por ahí son incómodas, pero está atrás de ese disfraz está lo que uno está buscando, pero uno tiene que conectar con eso y decir, che, ¿y si esto es? ¿Y si es por acá? Y bueno, pero es eso, es ser coherente, porque si no, o sea, es muy difícil. Por eso es mucho entrenamiento con la mente también, de las creencias, como vos decís, muchas creencias que operan familiarmente, ¿qué se decía en mi casa sobre el dinero? ¿Qué se decía en mi casa sobre la enfermedad? ¿Qué se decía sobre los estados claro. emocionales? No, ¿Cuántas cosas hay? y ¿Te al ir barriendo las creencias y conectándote con el tema de la manifestación, también van a aparecer los recursos para que puedas invertir en tu salud, que es algo que me parece súper importante. Que la gente que está con una condición entonces no tenga plata para comprarse los suplementos, o no tenga plata para hacer sus terapias, o no tenga plata para pagarle un psicólogo. ¿Por qué? O sea, manifiesta también los recursos para hacer Claro, las cosas que te van a ayudar a ser una mujer más productiva, etcétera. Entonces, eh, no sé, a mí me parece fascinante todas las cosas que he ido aprendiendo. Mi propósito, ya que me lo habías preguntado, obviamente se expandió. Yo desde niña, desde que tenía 3 años, quería ser médico. De hecho, entré a la Facultad de Medicina y duré 3 años. Salí embarazada y esto sí se fue manifestación instantánea porque mis 2 hijos llegaron uno tras otro. ajá, No fue algo que planifiqué ninguno de los dos y ellos lo saben, pero siento que fue en ese momento, o sea, fueron una bendición, ¿sí? Y también el hecho de ser madre y de irme de mi casa tan joven me ayudó muchísimo eh, a, a tantas cosas. O sea, yo creo que mi vida ha sido, de hecho, quisiera eh, en algún momento sacar el libro, un libro que también tengo en mente, así como el programa, también tengo en mente lo del libro, con mi historia. ujú, Y bueno, potenció, la condición potenció que al principio no sabía ni siquiera si iba a poder hacer algo por mí, ni siquiera, yo estaba como en neutro, o sea, ok, ¿ahora qué hago con esto, no? Sí, pasé momentos de duda, obviamente, no es que todo fue perfecto, ya, llegó el esclerosis múltiple, mira, aquí tengo todos los, no, yo tuve que pasar procesos que afortunadamente no fueron tan largos porque tomé las decisiones rápido. A mí me diagnosticaron, yo misma me diagnostiqué como te conté, el médico me diagnosticó en enero y en febrero empecé el tratamiento. O sea, yo no dejé que esas secuelas se acumularan ni nada por el estilo. Eh, claro, cicatrices ya habían, es lo que me indica que yo tenía esa condición desde hace tiempo, por lo menos 4 años antes la tenía.
pero mi cuerpo fue tan gentil y tan bueno que fue en el momento específico que yo podía atender mi sanación. Hubiese sucedido unos meses antes, un año antes, hubiese sido un desastre. Claro, claro. Entonces, hay algo muy importante con el respecto de la manifestación, que es el tema también, que lo empecé a hacer inmediatamente, fue algo así como que fue el tema de la gratitud. O sea, Ujú. cuando me diagnosticaron, mi primera salida al parque a pasear justamente en ese momento ya no estaba Catalina ya. Catalina estuvo justamente, ya tenía 4 años con nosotros. La sacaba a pasear y yo sentía todo distinto. El viento, las hojas de los árboles, cómo se movían las hojas, como el cielo. O sea, empecé a agradecer todo, todo. O sea, todo lo que daba por sentado, ya eso no era así. Yo todo lo agradecía, todo era una cosa así, una conexión con la naturaleza, y la naturaleza fue una cosa muy importante dentro de todo mi proceso. Yo afortunadamente siempre tuve parques alrededor y esos paseos a como pudiera, porque al principio no podía caminar mucho. Hubo una etapa donde caminaba 10 minutos y sentía que me iba a desmayar. Eh, pero después, poquito a poco fui recuperando todo eso, pero a mí ese contacto con los árboles, con la naturaleza fue muy importante en mi proceso y lo sigue siendo porque estoy rodeada de árboles y de parques. No podría vivir en un sitio puro concreto y ya, creo que hace falta estar en contacto con la naturaleza, hacer grounding y todas esas cosas, ¿no? Entonces, la gratitud siempre estuvo ahí y creo que la gratitud me ayudó también a encontrar las respuestas y el tratamiento perfecto, porque una de las cosas que yo en mis oraciones budistas yo oraba y yo decía que llegue el tratamiento perfecto para mí. Eh, y así fue, llegó el tratamiento perfecto para mí. Y pasaron más cosas que aquí podría estar toda la noche a partir de ahí, que fueron en ese momento lo mejor para mí y para mi sanación y para todo. Entonces, me considero una persona muy afortunada y, y bueno, cuando tienes certeza de que además eres más que un cuerpo, de que hay algo más y que cuando así ya no estés, tu esencia continúa, wow, es muy distinto a pensar que que eres el cuerpo y ya. O sea, Sí, que no eres más nada que un cuerpo, ¿no? Que te moriste y ya te enterraron o te cremaron y chao. No, yo estoy clarísima que somos una esencia que es infinita y que hoy estoy aquí, mañana estaré en otro lugar. Eh, y dependiendo por supuesto, de todas esas cosas que yo haya hecho ahora, pues tendré mis mejoras en la próxima y así. Yo creo mucho en el tema del karma, bien llevado, o sea, de que vamos construyendo las cosas y que vamos mejorando nuestra existencia a existencia, vamos mejorando nuestra vida y todo lo demás. Y bueno, me encanta que me hayas invitado. Aquí dice no, Holben Vidal, mi esposo, dice, la práctica budista es una forma de manifestación súper efectiva. Tal cual, sí. Mucha gente la utiliza, cada quien la usa como quiera, pero hay muchas personas que la utilizan, por ejemplo, para conseguir trabajo, para conseguir más ingresos, y de verdad que es muy buena. Y bueno, nosotros no, el budismo es muy extenso, pero nosotros practicamos algo que se llama el budismo de Nichiren Daishonin, que es japonés, y a mí me gustó mucho esa filosofía y por eso fue que es muy práctica. Es algo que se adapta mucho a estos tiempos modernos. Entonces, por eso me gustó mucho esa vertiente del budismo. Y lo vemos más como una práctica espiritual que como algo religioso. claro, claro. Y bueno, y también, obviamente, imagínate me salí de todas las cajas porque venía del catolicismo, pasé al budismo, venía de comer X, Y, Z, ser vegana, eh, perdón, la parte espiritual estaba en mí, pero no la había desarrollado, luego sí, la repotencié porque sí estaba, obviamente, todos somos seres espirituales. Pero bueno, hubo muchos cambios y hay veces que obviamente no conectas con la gente porque no te entienden, pero yo también aprendí a que vas a traer a las personas correctas, vas a traer a tu tribu y así ha sido.
Con la gente con la que no, pues, no hablo de ciertos temas. Claro, Entonces, comprensión de que no ya me... hay distintos niveles de conciencia. Y solo eso. Exacto. Ujú. Yo tengo como, yo tengo como que con esta persona sí puedo hablar de esto, con esta no. Esa no es que no se pueda, es que no va, es que ¿para qué vas a hablar de cosas que pueden a lo mejor hasta hacer sentir mal a otra persona? O sea, es preferible no hacerlo, ¿no? Entonces, y más sinceramente, con una condición autoinmune, lo menos que quiero es que me estrese nadie, o sea, Claro, que me estén diciendo esto, lo otro. Entonces yo, eh, sí soy rebelde y todo, pero trato de también tener mucha instinto, incluso también, con qué es lo que voy a decir, a quién se lo digo, cómo lo digo, etcétera. Y eso me ha ayudado a estar tranquila. O sea, me acuerdo una vez una persona que me dijo que yo no tenía esclerosis múltiple, pero me lo preguntó 3 veces: ¿de verdad tienes esclerosis múltiple? Y yo, sí, sí tengo. O sea, me diagnosticaron tal, 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 tal. Era como que no se lo creía, ¿no? Yo no me quedé ahí peleando, no, que no sé qué, te puedo mostrar mis exámenes. Yo dije, bueno, si no me lo, o sea, si no me lo cree, a ver, ¿para qué voy a inventar una enfermedad, sinceramente? O sea, yo creo que hay algo en lo cual jamás mentiría, y es diciendo que estoy enferma si no estoy enferma. claro. Porque hablando de manifestación, puedes terminar manifestando la enfermedad que inventaste o que Claro, dijiste porque por mentira, o sea, por mentir. No, tengo tal cosa, más adelante la puedes sí, atraer. Entonces, la puedo atraer. para ti. Pero bueno, claro, como lo dije antes, son enfermedades que como no se ven, o sea, sí se ven, ojo, no es que no se ven en algunas personas, en otras no tanto, pero, pero en mucha gente no se ve, como yo. O sea, no puedes decir, es que ella, ¿de dónde? ¿Sí? Pero si a lo mejor tuviese problemas para caminar o lo que sea, te darías cuenta, entonces sí. La idea no es que te tengan lástima, la idea es que, es que tengan empatía contigo. La Claro, idea no es que, pobrecito, que está en silla de ruedas o se está arrastrando. No. La idea es que tengan empatía. Mira, cómo, y mostrar ese interés. Eh, ¿qué puedo hacer por ti? No sé qué. O sea, esa cercanía y no el rechazo también que ocurre en los trabajos, que ocurre en muchos ámbitos, donde porque la persona no puede hacer lo que hace todo el mundo, entonces lo tienen ahí como apartado, ¿no? Porque la soledad es una de las cosas que también muchas personas me dicen, es que a veces me siento solo o sola porque no me invitan ya o me rechazan o lo que sea, sobre todo si hay secuelas y tienes que ayudar a esa persona a llegar a un sitio, etcétera, ¿no? Pero bueno, cada quien tiene su realidad y cada quien puede perfectamente modificar eso y hacer que sea mucho más llevadero. Pero depende definitivamente es un esfuerzo, tiene que ser algo que de cada quien. Uno puede darle la orientación a las personas, pero esas personas terminan llegando o no a uno, como dije, atraer y no perseguir, es mi lema. Y las personas que yo he ayudado, por lo menos últimamente, han sido más porque las he atraído yo y no las estoy buscando diciéndole, mira, tú deberías hacer esto y no deberías hacer lo otro. No es muy efectivo, porque la persona no va a estar preparada para eso. Entonces, eso es algo que se aprende, no es algo que lo sabía desde el principio y quería cambiar el mundo, como que, bueno, a todo el mundo, le tienen que hacer esto, tal, pero no. Después te das cuenta de que cada quien tiene su proceso, su crecimiento, su karma, su todo. Y bueno, así como yo desperté en X momento de mi vida, así le puede suceder a alguien más adelante. Entonces, yo a los 30 años no estaba como estoy ahora, que tengo más de 50, y fíjate, o sea, eso no significa que más adelante no lo iba a hacer, lo hice y, y lo hice con éxito y teniendo una condición autoinmune. Entonces, eso no significa que porque en algún momento tú no estés listo, no vayas a estar listo en otro momento. Siempre hay alguien que le llega como que a lo mejor lo escuchó en algún momento de su vida y dije, mira, en algún momento Ana María me dijo esto, tenía razón o lo voy a poner en práctica ahora, que ya me siento como preparada para hacerlo. Entonces, uno no sabe en quién siembra la semilla, ¿no? O sea, uno
va diciendo las cosas y más adelante hay alguien que puede usar eso y ponerse en acción. Eh, Así que bueno, Bueno, no sé Ana, qué más me quieres. te quiero agradecer infinitamente porque sos un testimonio de vida precioso, todo tu crecimiento y todo lo que has logrado. Y sos esa mujer valiente que va a acompañar a muchos, o sea, porque así como lo puedo visualizar así y te ayudo también en esa visualización. Y sé que vas a presentar tu libro y lo vas a venir a traer acá a Argentina también. O sea, así que lo profetizamos Me así encantaría. sí, lo profetizamos así fuerte, fuerte, y nos vamos a acordar de Claro, esto. buenísimo, buenísimo. A mí sí, me encanta la gente de donde vives, no solamente Argentina, sino Rosario, ¿no? Ujú. ¿Rosario? Rosario, sí, Sí, sí. Rosario, sí. ¿De dónde es? Em, em, ahí te voy contando lo del programa. Quizá ahí dentro del programa hagamos algo, luego lo conversamos, pero sí, me gustaría también que supieras más de lo que voy a hacer. Entonces, bueno, seguiremos en contacto tú y yo. Sí, Y obvio. bueno, gracias a los que se conectaron y Gracias bueno, a y a todos. los que sé que lo van a ver luego de que quede en el. Te iba a preguntar si lo ibas a compartir para yo también Sí, ponerlo en el perfil. sí, Y lo comparto y voy a ver cómo es la forma para buscar la colaboración, porque creo que te aparece después también en el feed a vos y nos queda a las dos me tienes que la invitar, charla. me tienes que invitar. Dice etiqueta de colaboración, dice como, puede ser colaboración o mención. Te dices etiqueta Claro. de colaboración y ahí te aparece, buscas mi nombre y entonces me llega una invitación y yo la acepto y ahí entonces la comparto yo. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias Gracias Colombia, a ti. Venezuela, todos los que están en Argentina, Rosario, todos los que, todos los que estén dando vuelta, a todos los que siguen a Ana y me siguen a mí. Bueno, mi nombre es Daniela Ayala, hago terapia holística integral, así que bueno, muchísimas gracias, espero hayan aprendido muchas cosas y bueno, muchísimas gracias Bella Ana, que sigas creciendo y que sigas haciendo luz Gracias. y aporte con todo esto. Te mando un abrazo Igual. gigante, gigante. Muchos besos. Chao. Chao. Bye. Chao.